Me gustaría en realidad pues saber, ¿no? ¿Qué piensan ustedes en relación a la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué es la ciudad para un estudiante que ingresa, ¿no?, a la Facultad de Arquitectura, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que es importante estudiar la ciudad? ¿Sí? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Recuerden que eso no es calificado, así que Participen, libre. chicos, participen. El desarrollo de la ciudad va muy de mano con el desarrollo del país, ¿no? A medida como la forma cómo se va poblando, hay una mejor población, hay un mayor crecimiento, pues las áreas se distribuyen mejor, tanto urbanas. Ya. ¿Qué es la ciudad para ti, no? O sea, ¿es un conjunto de qué? ¿De edificaciones? ¿Qué es la ciudad? ¿Un conjunto de barrios? Conjunto de barrios, de urbanizaciones, de ciudades, duras. Muy bien, todo lo que tiene el hombre. Ya, bueno. ¿Y por qué entonces es importante estudiarla? ¿Por qué creen ustedes que es necesario estudiarlo, no? Sobre todo para un estudiante de arquitectura. ¿Por qué tiene que conocer la ciudad? ¿Dónde se van a desarrollar, no, estas grandes intervenciones, los proyectos que se van a desarrollar, no? En un espacio se tiene que desarrollar, ¿no? Ese territorio es la ciudad, ¿verdad? Y eso tiene muchas implicancias también, ¿no? O sea, insertar un proyecto en un espacio, que en este caso es la ciudad, tiene implicancias en la medida, pues, que en ella viven personas, ¿no? Y cualquier intervención que se desarrolla en una ciudad va a generar algún impacto, ¿no? ¿O no? Positivo o negativo, bueno, ese es otro tema. Pero que va a generar un impacto, eso es cierto, ¿no? ¿Todos son de Trujillo, chicos? ¿Los oyentes? ¿O algunos no son de Trujillo? Sé que escriben por ahí. De Cajamarca, algunos dicen, a ver, ¿qué dicen? Omar, como tengo la pantalla completa... Yo leo los comentarios, si no yo los leo. A ver, arquitecto. Ya, perfecto. A ver, algunos chicos dicen no, algunos dicen yo soy de Cajamarca, nos dice Darío. Carlos Alexis también nos dice que es de Cajamarca, Víctor José de Chao, Iván Flores de la Selva, José Luis de Alto Trujillo dice. Frank de Chimbote. Frank de Chimbote. Rodrigo Matías de Guadalupe, John Paso de Piura. Y algunos chicos, los restantes también de Trujillo, ¿no? Pero como ve hay bastantes chicos de diferentes partes, ¿no? Del Perú. Ya, bueno, sí, ¿no? Moche también dice por acá. De Moche, bueno. Entonces, ¿por qué era la pregunta, no? Cuando le decía, pues, que insertar un proyecto, ¿no?, dentro de un espacio que forma parte de la ciudad, ¿no?, o dentro de un sector que forma parte de la ciudad, eso de alguna manera genera implicancias, entonces, ¿no? ¿Ustedes creen, por ejemplo, cuando se insertó, ¿no?, el Mall Aventura, ¿no?, en Mansiche, ¿no?, qué impactos son los que de alguna manera se generaron, ¿no?, en ese sector, en el entorno? Cosas positivas, cosas negativas, ¿qué efectos trajo consigo, no, este mall? ¿Qué pasó con las viviendas que estaban alrededor del mall, por ejemplo, no? Sí. A ver. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el precio de los terrenos, no? Ajá, a ver, aquí los chicos comentan, a ver, dicen... Aumentan. Ajá. Aumentó el precio, ¿verdad? En muchos casos, ¿no? Menciona cuando ustedes, por ejemplo, antes de que se inserte el mall, si iban a comprar, seguramente el metro cuadrado, o sea, no sobrepasaba de $50, ¿no? Ahora, ¿cómo está? En realidad, pues, no debe bajar pues, de sus $300, 250, depende de la ubicación, ¿no? Bueno, ese es un impacto positivo o negativo.
Acá está que comentan, arquitecta. A ver, dicen cambios en la movilidad urbana, aumento del valor, plusvalía también menciona, mayor urbanización, le dio mayor importancia al lugar. Es algo positivo, dice. Positivo. Positivo. Bueno. Creo que ha sido más positivo para los propietarios del suelo, ¿no? En la zona. Claro, para ellos. que para los compradores, ¿verdad? Ajá. Porque, por ejemplo, para nosotros no ha sido tan positivo, ¿no? Ir por allá, ¿no? Y comprar, pues, un terreno a mayor precio de lo que a veces uno esperaba, ¿no? No era tan interesante, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues, como le decía, insertar un proyecto de ese tipo, sí, pues, siempre va a generar algún impacto, ¿no? Muy bien. Entonces, si hablamos de ciudad, ciertamente la ciudad puede ser entendida, pues, ¿no? Como un espacio que es producto de la interacción entre los distintos grupos sociales, como le ha dicho su compañero, ¿no? Quienes en diferentes periodos históricos les confieren determinadas, ¿no?, acciones también, ¿no? Entonces, hablamos de conjunto, obviamente, de grupos, ¿no?, de barrios, de sociedades, pero tiene que haber, obviamente, interacción, ¿no?, producirse interacciones y flujos dentro de ellas, ¿no?, para entenderla como ciudad. Muy bien. Vamos a ver qué me sigue por acá. Bueno. Ahora, sigo molestándolos. Bueno, entonces, ya más o menos sabemos de qué se trata, ¿no? O sea, por qué es importante estudiar la ciudad dentro de esta línea, ¿no? ¿Cuáles serán, pues, algunos parámetros para decir, bueno, sí, efectivamente, esta es una ciudad y esta no es, ¿no? ¿La cantidad de población? ¿Será? ¿Hay más población en una ciudad que en otra? Y eso le confiere, digamos, ¿no?, la categoría de ciudad, ¿sí? ¿Qué otros parámetros, de alguna manera, me pueden inferir, ¿no?, para poder afirmar con precisión que se trata realmente de una ciudad o no? Simplemente. A ver, chicos. Están comentando, por acá dice el territorio, los límites del territorio menciona, el territorio que abarca, su organización política también menciona por acá, Fran Romario. Ya. Edu Génovez, el territorio que abarca. Y bueno, eso han comentado por ahora. Ya, bueno. Efectivamente, entonces, cuando hablamos de ciudad, pues, no solamente hay un parámetro, hay muchos parámetros que de alguna manera nos van a permitir, ¿no?, establecer si se trata simplemente de un ámbito urbano, ¿no?, como una ciudad, o un ámbito rural, en este caso, ¿no? Entonces, miren, hablamos en ese sentido de que en una ciudad, ¿no?, hay determinada cantidad de población, ¿no? Se habla también de que la densidad de población es importante, ¿no? Es decir, la concentración de la población dentro de una superficie, ¿no? Luego la morfología, ¿no? Esa imagen que tienen ahí, por ejemplo, les connotaría, pues, ¿no? Y ustedes podrían decir, sin dudar, de que es una ciudad. Sí, ¿verdad? Sí, que comentan. Por la configuración que tiene, por la forma, por el perfil, ¿no? Obviamente lo que vemos allí son edificios, ¿no?, que están muy concentrados, ¿no?, tienen alturas importantes, seguramente que dentro de ellos hay mucha población, ¿no? Lo que pueden ver también ahí son sistemas de transporte, ¿no? Quiere decir de que la ciudad es bastante extensa, ¿no?, en la cual es necesario conectar, ¿no?, un punto de la ciudad con otro que está allí mismo, ¿no? Entonces, la forma o el perfil que tiene, digamos, ¿no?, este lugar, de alguna manera también nos connota, pues, ¿no?, el hecho de poder establecer de que se trata de una ciudad o no, ¿no? Seguramente esta imagen o esta forma, ¿no?, que se presenta en esta, digamos, en esta fotografía, ¿no?, nadie podría decir, bueno, porque se trata, pues, de un ámbito rural, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Aquí vemos actividades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro parámetro que, digamos, de alguna manera nos permite definir si una ciudad es o no, ¿no?, es la división de trabajo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las actividades económicas a las que se dedica la gente, ¿no?, en una ciudad, de alguna manera, podemos decir, pues, que en una ciudad hay un nivel de especialización de trabajo mucho más amplia que en el caso de una zona
rural, ¿no? En la zona rural mayormente pues la población se dedica, ¿no? Principalmente, por ejemplo, a las labores agrícolas, ¿no? En la ciudad hablamos ya pues de actividades de tipo terciaria, ¿no? Hablamos de industrialización, de los servicios, ¿no? Esos son el tipo de, digamos, de actividades principales, ¿no? Eso implica pues que mientras más grande sea la ciudad, habrá pues mayor división de trabajo, ¿no? O sea, mayor especialización en relación a las actividades a las que se dedica la población. ¿Sí, chicos? Otro aspecto importante, entonces, es el nivel cultural, ¿no? De los habitantes, que también cambia, ¿no? Hay una notoria diferencia, ¿no? Si hablamos, pues, del nivel cultural de la población que vive en la ciudad y en el campo, por ejemplo, ¿no? O los grupos sociales y contactos personales, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir, ¿no? ¿En cuál de los dos ámbitos, en el ámbito urbano o la ciudad, o en el ámbito rural, habrá, pues, mayores contactos personales, ¿no? O sea, ¿dónde se conoce más la gente? ¿En una ciudad o en una zona rural? A ver, ¿qué me dicen, chicos? Hay distintas respuestas. Algunos dicen en el ámbito rural. A ver. Sí estoy hablando. ¿Ya? En el ámbito rural. Efectivamente. En la zona rural. Yo creo que en la mayoría no va a dudar allí, ¿no? Ciudad también. Ciertamente, pues, de alguna manera se puede decir, pues, que en el ámbito rural los contactos personales serán más duraderos, serán más intensos también, ¿no? Es decir, si ustedes van a una zona rural, obviamente, y preguntan por una persona, todo el mundo los va a conocer, ¿no? Entonces, pero si van ustedes a la ciudad y preguntan por alguien, no los conocen, ¿no? Claro. Inclusive, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? En la ciudad, en una urbanización pequeña, ¿no? Ustedes preguntan quién es el vecino que vive al lado, no saben ustedes quién es, o si saben. Bueno, si saben, en realidad pues es porque hay un nivel de, ¿no? De contacto bastante importante, ¿no? Porque normalmente nadie sabe. Yo no sé realmente quiénes son los que viven al lado de mi casa. Yo tampoco. ¿Por qué no lo sé? O sea, sí sabía quiénes eran los propietarios, ¿no? Pero realmente ha cambiado, pues, ¿no? Ya es un edificio donde hay alquilado varias personas y entran unos, salen otros. Entonces es difícil, ¿no? Establecer un contacto allí, ¿no? Luego también, pues, si hablamos de grupos sociales también, ¿no? En una ciudad, los grupos sociales serán, pues, más heterogéneos, ¿no? Hay personas de diferentes, pues, nivel social, cultural, ¿no? Académico, o sea, hay una diversidad, digamos, ¿no? De los grupos sociales, ¿no? Y a raíz de que en la ciudad, pues, la población tiene un nivel de contacto personal que es bastante bajo, digamos, ¿no? Bastante menor. Se ven pues en la necesidad de conformar grupos, ¿no? Y está la asociación no sé de qué, el club no sé de qué, ¿no? Entonces, porque ustedes saben, ¿no? La persona, ¿no? Requiere, ¿no? Interactuar con los grupos sociales. Entonces va buscando, ¿no? Eso es lo que va creando, ¿no? Pero ya se da pues en las ciudades en general, ¿no? Luego también, por ejemplo, otro parámetro tiene que ver con las instituciones, es decir, si hablamos de ciudad, aparecen pues, ¿no? Diversas instituciones, ya en función un poco también o asociado a la división del trabajo, ¿no? Y también mientras más grande sea la ciudad, va a haber mayor número de instituciones, ¿no? En ella. Hay diferencias en el campo, ¿no? En el campo están contaditos, ¿no? Básicamente los equipamientos de servicio, los públicos, ¿no? Son contados. Y el otro tema importante, ¿no? Que nos va a permitir, ¿no? Nos va a permitir definir si una ciudad es o no, es la heterogeneidad y la movilidad de la población, ¿no? Cuando hablamos de ciudad, por ejemplo, la movilidad o los desplazamientos que hacen las personas son bastante intensos, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer un mapa, por ejemplo, de cada uno de ustedes, ¿no? Un mapa de movilidad, ¿no? Solamente con una pregunta, ¿no? ¿De dónde, o sea, dónde vive y a dónde se desplaza para fines de estudios, ¿no? Seguramente va a haber un cruce de líneas, ¿no? En el plano, para justamente que nos van a confirmar, ¿no?
que los desplazamientos son bastante intensos, ¿no? Y diversos, ¿no? En función a los intereses que tiene la población. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos está claro en relación al tema de los parámetros? ¿Sí? No se preocupen, en realidad, pues, ese es un poco para poder, en realidad, ubicarlos a ustedes dentro de este campo, ¿no? Que es el urbanismo, ¿no? El urbanismo y también este planeta. Están comentando todos, dicen sí, 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 todos dicen sí, Sí, bastante, sí. sí. Sí, Bueno. dicen. Hay bastantes comentarios. Aquí una preguntita más, entonces. Territorio. ¿Qué será entonces el territorio? Ya vimos que en la ciudad hemos visto también algunos parámetros que nos permiten de alguna manera definir a la ciudad, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el territorio, no? ¿Qué es el territorio? A ver, ¿puedo escuchar a alguien ahora? ¿Alguien me puede decir qué idea tiene de territorio? ¿Territorio será igual a la ciudad? ¿Ciudad y territorio lo mismo? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál contiene al cual? El espacio. A ver, Ya, territorio es un espacio, ¿ya? Es el espacio donde tiene lugar la ciudad, ¿verdad? por acá hay algunos comentarios, arquitecta, mientras algunos A participan. ver, César Enrique dice, es una parte de ella, ciudad, dice. Fran Romario dice, un determinado límite geográfico. Carlos Vera dice, es un área. Edu Génoves dice, la zona en donde está la ciudad. Carlos Alexis dice, el territorio es el espacio donde se ubica la ciudad. Bien. Son muy bien. distintas Bueno, ideas. entonces, en general, pues la mayoría coincide, ¿no? Ciertamente hablar de territorio ciertamente es el espacio donde tiene lugar la ciudad, ¿no? En el territorio vamos a encontrar a la ciudad con sus diferentes elementos, ¿no? Hablamos de trama vial, ¿no? La red vial, la red de infraestructura, servicios, barrios, la sociedad en sí, ¿no? La población, los grupos sociales, ¿no? Las actividades económicas, ¿no? Las interacciones que hay, ¿no? Los flujos que se producen dentro de ellas, ¿no? Pero también vamos a encontrar, pues, la naturaleza misma, ¿no? O sea, seguramente va a haber un contexto, ¿no? No sé, pues, de repente, ¿no? Algunas ciudades están ubicadas próximas a un río, cerca al mar, ¿no? Cerca de una cadena de montañas, ¿no? Tienen un relieve, tienen niveles freáticos en la zona, tienen zonas rurales, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que de alguna manera dan lugar a un territorio, ¿no? Por eso, o el clima, ¿no? También, pues, es otro elemento importante, ¿no? Por eso es importante conocer el territorio, ¿no? Porque para poder, digamos, prever qué cosa es lo que queremos, ¿no? Que sea nuestra ciudad, o cómo crezca, o cómo se expanda, ¿no? Cómo se desarrolle nuestra ciudad, necesitamos conocer el territorio, ¿no? Ahora la gran pregunta es a los chicos de Trujillo, ¿no? ¿Todos conocemos el territorio de Trujillo? Están comentando, sí, dicen por ahí. ¿Sí conocen todos? A ver, comenten, chicos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Si Todos dicen conocen que la sí. ciudad de Trujillo. La mayoría. Dicen. ¿Conocen el de Trujillo? A ver, responda. Yo yo soy de Alto Trujillo. Ah, qué bueno. El resto de sus compañeros conocen el de Trujillo. ¿Conocen el de Trujillo, por ejemplo? Yo sí. Algunos dicen no por No, ahí, ¿no? Carlos Vera dice no, por ejemplo. Si no conocen el de Trujillo, no conocen nada. Entonces, Yo vivo por ahí. Muy bien. ¿Conocen dónde está la Tarjea? ¿dónde está? ¿Cuál? Aquí. La Tarjea. Barrio 3 dice por ahí César ¿Planta de Cañate. agua? César Cañate dice Barrio 3 y el resto dice no, no sé, algo, jajaja. Yo no conozco. No, la mayoría no ¿Conocen dónde conoce. está ubicado, jóvenes, la laguna de oxidación de Covicorti, del Cortijo? ¿Sí conocen? A ver. Sí, dice por ahí, no, sí, no. El patio de llaves. ¿Conocen la planta de tratamiento de agua de Sealip? A ver, sí, dicen algunos. Víctor José, sí. ¿Conocen el canal madre de Chaimochi? Hay respuestas variadas. ¿Dónde empalma el canal de Chaimochi con el río Santa?
Tampoco, dice Carol Vera. Iván dice solo mi barrio, conozco. Bueno, conocen parcialmente Trujillo, digámoslo entonces, ¿no? Entonces, por eso le decía, no podemos intervenir en un territorio o un proyecto si es que no conocemos, no lo conocemos, ¿sí? Porque les digo, miren, hay algunas edificaciones que han tenido algunos inconvenientes, ¿no? De tipo estructural, ¿ah? Por ejemplo, acá a la espalda del que era antes el complejo Chicago, ¿no? En esa zona se han construido edificaciones de 4 pisos, de 5 pisos, ¿no? Inclusive en Villa Los Contadores por allí, ¿no? En donde el suelo tiene, pues, ¿no? Un nivel freático bastante variable, ¿no? Entonces, cuando construyeron las edificaciones, ¿no? Seguramente que no encontraron tanta agua en el subsuelo, ¿no? Por eso hicieron sus bases. Pero a medida, pues, de que en la parte del valle, ¿no? Se ha ido incrementando, digamos, el ingreso de agua para el riego, por ejemplo, de ahí de la caña de azúcar, ¿no? Eso, de alguna manera, ha hecho que el nivel freático o el nivel del agua suba, ¿no? En el terreno. ¿Y qué creen que ha pasado? Pues, ¿no? Las edificaciones han empezado a humedecerse, ¿no? Entonces, inclusive en algunas casas, digamos, se ve pues ya que se está inclinando un poco, ¿no? La base, ¿no? De la vivienda. Esto sucede, bueno, en general, pues, porque de repente no se tenía una idea de que esta zona, ¿no? Tenía un problema, pues, ¿no? Con el ascenso de nivel freático, ¿no? Y que ahora se ha incrementado. Entonces, el problema es ahora qué hacer, pues, ¿no? O sea, la familia dicen, ¿qué hago, no? Ven, inclusive cuando compraron el terreno, pues, el precio era del mercado, ¿no? Lo mismo sucede en Villa Los Contadores, ¿no? Esa zona por eso se está urbanizando con una densidad bastante baja, ¿no? Ahora, pero recién ahora, ¿no? Luego de que ya aparecieron los problemas, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el golf, ¿no? Parte de esa zona también, ¿no? Antiguamente eran unos pantanales, ¿no? Pero por eso allí sí se había previsto, ¿no? Por lo menos inicialmente, pues que la densidad, ¿no? Digamos, de vivienda, ¿no? En ese sector sea de densidad baja, ¿no? Es decir, máximo digamos, ¿no? Un piso, ¿no? O el área suficiente para no exceder los parámetros, ¿no? Y de alguna manera que no se vean afectados las inversiones que se hagan allí, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, ¿no? También es importante conocer, pues, ¿no? El territorio dentro del cual va a tener, ¿no? Lugar los proyectos que ustedes desarrollen, ¿no? Como arquitectos en el futuro. Bueno, aquí el orden territorial y aquí es el territorio, ¿no? Entonces el territorio, pues, es una construcción social en donde se dan luchas de poder, dice ahí, ¿no? Y de conflicto social. Todo eso sucede en el territorio. Es decir, en cada espacio territorial se produce una particular articulación entre los recursos naturales, los recursos físicos, los recursos humanos y las instituciones, ¿no? O sea, estos elementos son los que de alguna manera interactúan, ¿no? Dentro de este espacio. Entonces, miren, uno de los resultados de esa interacción son precisamente los sistemas de asentamiento y localización poblacional, ¿no? Como resultado ¿Sí, chicos? Otra preguntita, a ver. ¿Qué problemas medioambientales confrontan las ciudades hoy en día, no? Ustedes han escuchado. O los problemas de actualidad, ¿no? Que tenemos varios, en realidad. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Está que comenta por acá? Dice, falta de espacios verdes, dice Rodrigo Matías. Carlos Alexis dice, ¿Ya? exceso de basura. Lu dice, la basura en las calles. Darío dice, emisión masiva de CO2. A ver, ¿qué más? Fran Romario dice, residuos sólidos. Contaminación sonora, dice Roberto por ahí. Y bueno. Muy bien, sí, son parte, digamos, de los problemas que en realidad es el día a día, ¿no? De nuestra ciudad, ¿no? Y otros más, obviamente, ¿no? No nos vamos a detener porque en realidad pues no es una clase, pero sí lo que quería es un poco escucharlos también, ¿no? Hasta la fecha, hice la pregunta final, espero, ¿no? ¿La urbanización se considera un proceso irreversible? Cuando hablamos de urbanización quiere decir, ¿no? De que el suelo rural se convierte en suelo urbano, ¿no? Y la ciudad tiene lugar allí, ¿no?
¿Ustedes creen que el proceso de urbanización se considera un proceso de tipo irreversible? Es decir, una vez que la ciudad crece ya no hay posibilidad de que se vuelva a convertir en rural otra vez. A ver, chicos. ¿Es verdadero o es falso? Por ahí comentan verdadero. Pueden activar sus micrófonos, chicos, también, si desean hablar. Ah, dicen todos. Por ahí. Bueno, si han dicho A, en realidad está bien, ¿no? Falso, falso, dice por ahí. Es cierto, ¿no? ¿Ah? Sí, verdadero. Bueno, entonces, mire, sí, ciertamente, la urbanización, pues sí se considera un proceso irreversible, ¿no? Aunque se están haciendo algunos ensayos, ¿ya? Pero obviamente no en nuestra región, ¿no? Latinoamericana, sino en Europa, ¿no? Específicamente en Italia, ¿no? Allí, pues, de alguna manera hay algunos proyectos pilotos para poder reconvertir, ¿no? Algunos sectores urbanos, ¿no? En sectores rurales otra vez, ¿no? Pero en realidad, pues, por lo menos los números, ¿no? Son bastante altos, ¿no? O sea, sí hay algunos ensayos. Pero de que es un proceso irreversible, definitivamente lo es, ¿sí? Muy bien, chicos. Y acá hay una más. Esta es la final. Ya, esta es la final. Son ventajas del proceso de urbanización. A, B, C o D. ¿Todas o ninguna? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, activen su micrófono. Pueden activar su micrófono, chicos. Por acá dice, gran ejemplo del mercado, el mercado de Hermelinda, dice. No sé. C, dicen acá. C, ¿cuál es? Permite dar servicios de mejor calidad a mayor número de personas. Está que alguien que no la pregunta. Casa, dicen. C. Por ahí alguien dijo B, C, D, C. Casa, dicen. O sea, C. B, C. La mayoría responde C. Y uno que otro responde B. Ya, bueno. Entonces, miren, ciertamente las respuestas correctas en realidad pues son la B, la C y la D, ¿no? Una ventaja de la organización pues es que facilita la industrialización, ¿no? Ese es algo, digamos que no hay por qué dudarlo, ¿no? Además de ello, permite dar servicios de mejor calidad a mayor número de personas, cierto, pero también a mayores costos, ¿sí? ¿No? Obviamente, si hablamos de Trujillo, Trujillo tiene importantes servicios si lo comparamos de repente con una región o con una provincia al interior, ¿no? de la región, ¿no? Pero los costos son mayores, ¿no? Ahora, si queremos comparar los servicios de mejor calidad, ¿no? Obviamente, si hablamos entre Trujillo y Lima, en Lima pues habrá pues mayores servicios y de mejor calidad, seguro, que en Trujillo, ¿no? Pero también los costos son más altos, ¿no? La otra alternativa dice reduce la presión demográfica. Sí, efectivamente, ¿no? Hablar de procesos de urbanización es lo que de alguna manera va a reducir, ¿no? La presión de migración campo-ciudad. Bueno, chicos, y aquí estamos en la malla, ya, ¿no? En la malla, digamos, de planeamiento urbano y en la malla de la facultad, en realidad, ¿no? Arquitectura. Y dentro de esa malla ahí pueden ver, ¿no? Lo que está ahí, más o menos, que se puede visualizar. Esa es la línea, ¿no? La línea de urbanismo y planeamiento urbano. Entonces, si podemos ver allí, ¿no? Hay 3, 4, 5, 6, 7 cursos, ¿no? Que ustedes van a llevar, que están vinculados al tema, ¿no? Desde los cursos de diseño 1, 2, 3, planeamiento urbano 1 y 2, ¿no? Que son desde el tercer ciclo hasta el séptimo ciclo, ¿no? Y luego los cursos de noveno y décimo ciclo, ¿no? Que son seminarios, talleres, ¿no? Ya vamos a ver por aquí algunas cosas. Entonces, miren, aquí también es importante saber pues que la mayor parte de los cursos de la línea, ¿no? Específicamente ya a partir del cuarto ciclo, ¿no? Los cursos son de naturaleza pues teórico-práctica, en donde la práctica tiene, ¿no? El mayor peso, ¿no? Obviamente hay, digamos, ¿no? Una presencia, digamos, teórica, ¿no? Pero mayormente pues ya se da el peso a la parte, digamos, de los ejercicios, la parte práctica, la parte, ¿no?
Entonces, miren, a lo largo, digamos, de los cursos, vamos a ver, ¿no?, que los trabajos escalonados, ¿no?, en cada caso, ¿no?, de alguna manera van a requerir algunos diagnósticos, ¿no? En algunos casos será, pues, de la parte integral de la ciudad, ¿no? O en algunos casos será, pues, solamente de un sector de la ciudad o un barrio, ¿no?, si hablamos en términos de escala, ¿no? Entonces ahí nos vamos a referir básicamente a temas de problemática urbana, qué está pasando en la ciudad, ¿no? También vamos a tener que un poco investigar sobre, obviamente, las potencialidades y limitaciones que tiene, ¿no?, el sector que ustedes van a estudiar, ¿no? Y sobre todo saber también cuál es el papel o la función que cumple, ¿no?, ese sector en la actualidad, ¿no? Eso es como parte del diagnóstico, digamos, ¿no? Luego en la parte de la propuesta también, ¿no?, de tipo integral, se desarrolla también estos dos enfoques, ¿no? Obviamente cuando hablamos de propuesta de tipo integral, nos podemos referir al espacio, pues, de ciudad en su conjunto, ¿no? Y de naturaleza sectorial, porque seguramente vamos a analizar también la problemática que sucede en cada uno de los sectores que forman parte de la ciudad, ¿no? Cuando hablo de sector me refiero al sector vivienda, ¿no?, al sector transporte, ¿no?, al sector de servicios o infraestructuras, servicios públicos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí ya en la parte de la propuesta, obviamente, sobre la base de ese diagnóstico se construyen, pues, ¿no?, propuestas preliminares, modelo de desarrollo, ¿no?, y la propuesta integral, ¿no? También va a haber aquí un espacio para la construcción de propuestas de tipo específicas, ¿no?, que tiene que ver ya con algunos análisis de caso, ¿no? Obviamente hay programaciones y dimensionamiento, ¿no? Obviamente nos referimos, por ejemplo, ¿no?, si vamos a intervenir, digamos, en un espacio que es un barrio, ¿no?, cuando hacemos el diagnóstico, ¿no?, allí van a salir cuáles son los problemas que tienen, ¿no? En la propuesta, qué alternativas o cuál es la imagen objetiva, digamos, de lo que quisiera, ¿no?, que sea ese barrio en el futuro, ¿no? Porque tenemos la imagen actual, pero lo que queremos es mejorar ese barrio, ¿no?, en un futuro, ¿no? Para ello se plantea un modelo de desarrollo. Y luego, ¿qué tipo de intervenciones son las que voy a proponer ahí, ¿no? Entonces, para ello necesito identificar, ¿no?, específicamente qué proyectos, y esos proyectos hay que, ¿no?, bueno, hay que elaborar, pues, su programación y dimensionarlos, ¿no? Y de alguna manera también hay que plantear cómo se gestionaría ese proyecto, ¿no?, en ese pequeño sector de la ciudad. Digamos que en términos generales, hasta allí, de alguna manera, cobertura, ¿no?, la actuación de la línea de urbanismo y planeamiento, ¿no?, dentro de la diversidad de cursos que tiene, pues, la currícula, con la programación y el dimensionamiento de los proyectos. Ya el diseño mismo, digamos, ¿no?, eso le corresponde, pues, a la línea de curso de taller de diseño, ¿no?, o con apoyo de otras áreas, como el tema de estructuras, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Entonces, haciendo un zoom, ¿no?, a las diferentes, digamos, temáticas o cursos, ¿no? En la línea de urbanismo tenemos, por ejemplo, desde el tercer ciclo hasta el quinto ciclo, ¿no?, están los cursos de diseño urbano 1, 2 y 3, ¿no? Aquí, en el curso de diseño urbano 1, por ejemplo, básicamente se centra en la parte del diagnóstico de un territorio, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Luego también el modelo funcional de la estructura del territorio, es decir, cuáles son los diferentes elementos que hay en el territorio y cómo opera funcionalmente, ¿no? Es decir, ¿no?, para poder determinar cuáles son las interacciones o las relaciones que hay entre los diferentes elementos, ¿no? Para terminar en algunas políticas, estrategias, programas o proyectos, ¿no?, para generar el desarrollo sostenible, ¿no?, de un sector. Luego el curso de diseño urbano 2, ¿no?, está centrado básicamente en el análisis de la ciudad misma, ¿no? Como en el primer curso de diseño ya entendimos, ¿no?, o ya vamos familiarizándonos con el territorio, ahora pasamos ya a la ciudad que está dentro de ella, ¿no?
Entonces, igual, ¿no? Los contenidos principales de las unidades están consignados como diagnóstico de la ciudad, el modelo funcional de la estructura de la ciudad y algunas políticas, estrategias, programas y proyectos para generar el desarrollo sostenible en la ciudad también, ¿no? Y en diseño urbano 3, básicamente se centra en los fundamentos de la urbanización, dice ahí análisis de sitio, diseño de la espacio urbana y planificada. Bueno, en el curso de diseño urbano 3, principalmente aquí, ¿no? De lo que se trata es, digamos, como producto final, el alumno va a tener que familiarizarse, ¿no? Comprender y diseñar seguramente una propuesta de una habilitación urbana, ¿no? En la ciudad, ¿no? ¿Qué es una habilitación urbana, no? Es un proceso mediante el cual, digamos, un sector, ¿no? O un área, ¿no? Que era un área agrícola seguramente, ¿no? Se transforma, ¿no? En área urbana, ¿no? Por la presión que hay seguramente sobre ese espacio, ¿no? O la necesidad, digamos, de área urbana que va requiriendo o va demandando la ciudad, ¿no? A medida de que pasa el tiempo y la población va creciendo, ¿no? La población cuando empieza a crecer requiere espacio, ¿no? Requiere suelo urbano. Entonces, ese suelo simplemente se opera, ¿no? Operacionaliza a partir de la transformación de suelo agrícola a suelo urbano, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pretende este curso, ¿no? Este curso finalmente está orientado, digamos, a todos los aspectos concernientes a los procesos de habilitación urbana, se llama así, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez, chicos, hablar de habilitaciones urbanas? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Ustedes hacen habilitaciones urbanas, quizás? ¿No? Ya que lo piensan, creo que no están muy familiarizados con el término. No, dicen, no sé. No, dicen. Pero sí se entendió, más o menos, sí. Yo creo que sí, porque lo que he explicado ha sido lo que van a desarrollar más adelante, ¿no? A partir del otro año, que es tercer ciclo. Claro, es a partir del tercer, ese es en el quinto ciclo, creo ya, tercero, Ajá, cuarto, claro, ajá, tercero, cuarto y quinto. ya, sí. Aparte, Bueno, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Ajá, bueno. Claro, ahorita no tengo aquí un plano. Desconocen lo que es habilitación urbana. Todos dicen, Sí, no, cómo no. extraño Omar, mi plataforma Zoom. Ah, eso, escucha, hubiéramos hecho ahí. Bueno. Luego el segundo grupo tiene que ver pues con los cursos de planeamiento urbano 1 y 2 también, ¿no? Digamos que los cursos de planeamiento urbano 2 y 1, ¿no? Inclusivamente, está orientado pues aquí a elaborar diagnósticos también en determinadas zonas de la ciudad, pero zonas en realidad pues que presentan, ¿no? Algunas situaciones de deterioro de tipo físico, social, económico o ambiental, ¿no? Entre otro tipo, ¿no? Luego, en función a ese diagnóstico, ¿no? Hay un análisis funcional, dice formal del centro histórico a intervenir, ¿no? Y el diseño de un proyecto de plan del centro histórico. Entonces, entendemos pues que en el caso, ¿no? De los cursos de planeamiento urbano 1 y 2, que son sexto y séptimo ciclo, ¿no? La intervención se hace, obviamente, con un proyecto de renovación, ¿no? En un espacio, digamos, en un área del centro histórico de la ciudad o de cualquier ciudad, ¿no? Aquí de lo que se trata es principalmente de analizar áreas, ¿no? Que tienen problemas de tuburización, problemas de hacinamiento, ¿no? Mayormente esas áreas que son antiguas, ¿no? Son unas áreas que tienen, digamos, muchas ventajas, ¿no? Comparativas, ¿no? Si nos referimos a otras zonas de la ciudad. Sin embargo, miren, contradictoriamente, ¿no? Vemos que son zonas, en realidad, pues, que a la larga, ¿no? O con el paso del tiempo se han deteriorado, se han degradado, ¿no? Hay degradaciones de todo tipo, ¿no? Hay problemas de hacinamiento, ¿no? En algunas partes, digamos, del centro de la ciudad, ¿no? Y que requiere, pues, ¿no? Intervenciones, ¿no? Intervenciones mediante acciones, digamos, o mediante proyectos, ¿no? Para poder
mejorar, ¿no? Digamos, estas áreas, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al centro de la ciudad, vamos a ver que ahí vamos a encontrar algunas quintas, ¿no? En la ciudad. Entonces, inclusive, por ejemplo, cuando nosotros hicimos un trabajo de campo en la zona de Estete, ¿no? En la cuadra 7, se ubican por ahí la cuadra 7 como ya llegando a esa estación del ferrocarril, ¿no? La calle Estete, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos encontrar una o dos quintas que todavía, pues, ¿no? La gente, digamos, utiliza, ¿no? O tiene, digamos, ¿no? No tiene servicios básicos, ¿no? Domiciliarios, ¿no? O sea, de manera individual, ¿no? Sino los tiene de tipo colectivo, ¿no? Las edificaciones están muy deterioradas, ¿no? La vivienda, pues, algunas están, digamos, con serios problemas, ¿no? Inclusive pueden colapsar en algún momento, ¿no? Entonces, aparte hay bastantes problemas sociales, ¿no? Al interior, ¿no? Entonces, miren, hay situaciones así de ese tipo que uno encuentra, miren, en el corazón de la ciudad, ¿no? Donde se supone, pues, que el metro cuadrado de suelo no debe bajar de $1.500, ¿no? Depende del sector, ¿no? Son zonas, miren, que están bastante, digamos, ¿no? Deterioradas o degradadas. Sin embargo, ¿no? El valor del suelo allí, en general, es bastante alto, ¿no? Entonces, esos son, digamos, un poco el área, digamos, ¿no? O el enfoque, digamos, de estos dos cursos, ¿no? Ese tipo de intervenciones, ¿no? En zonas de este tipo. Otra zona, por ejemplo, importante y de interés, ¿no? Que es, digamos, en gran parte de los talleres de diseño, por lo menos, se plantean también, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los barrios antiguos, ¿no? De la ciudad, como es el caso de La Unión, ¿no? Y el caso de Chicago, ¿no? O la zona, por ejemplo, también de la Intendencia en Molino, ¿no? Que son las zonas más antiguas, ¿no? Que han sido, digamos, desarrolladas, ¿no? A extramuros, ¿no? Del centro de la ciudad, ¿no? Cuando la ciudad empieza a crecer, ¿no? Y desborda la Avenida España, ¿no? Crece justamente a lo largo, digamos, de los ejes que nos conducen, ¿no? O que conforman las principales portadas de la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, allí tenemos también varios áreas de interés, ¿no? Para estudiarla, ¿no? Recuerden que de estos cursos de, digamos, de urbanismo, de planeamiento urbano, sirven de apoyo principalmente, digamos, para los cursos de taller de diseño, ¿no? Aquí, ¿no? De alguna manera se plantean algunas bases, digamos, ¿no? Diagnósticas. A partir de allí, digamos, inclusive se plantea un listado de proyectos, que es lo que se podría retomar, ¿no? Para el desarrollo de los cursos de taller de diseño, ¿no? Y sus proyectos. Luego tenemos también el otro gran grupo que comprende ya los cursos de seminario, ¿no? Seminario de taller de urbanismo 1 y taller de urbanismo 2. En el caso de taller de urbanismo 1, ¿no? Vemos aquí pues que los contenidos básicamente, ¿no? Se centran en estudio de la base legal, análisis de estudios de caso, ¿no? Proyectos urbanos-ambientales, elaboración de documentación técnica, ¿no? Aquí pues ya nos referimos a una escala mucho mayor, ¿no? Que es la que hemos estado viendo hasta los cursos anteriores, ¿no? Aquí pues un poco ya la mecánica, ¿no? Del curso es distinta, digamos, ¿no? Es un curso de seminario, taller, donde hay una interacción, ¿no? Entre docente y alumno, ¿no? A nivel, pues, ya ¿no? de un conversatorio, ¿no? Porque ya, digamos, en cursos 9, en los ciclos 9 y 10, ya están a puertas de salir, ¿no? O de egresar, digamos, de las aulas, ¿no? Aquí de lo que se trata es más bien de tipo de intervenciones de nivel, digamos, en algunos casos distritales, ¿no? O sectoriales, ¿no? Hemos trabajado nosotros alguna vez, pues, intervenciones en el caso de las ciudades que están ubicadas en la costa, ¿no? En la costa de la región de La Libertad, ¿no? Ciudades costeras, ¿no? Como un tema interesante también, pues, ¿no? En donde encontramos, pues, situaciones de tipo ambiental bastante, digamos, ¿no? Importantes, ¿no?
algunos problemas de repente con la localización de actividades industriales de tipo pesquero, ¿no? O problemas de, no sé, pues, ¿no? De ausencia de servicios públicos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, o procesos, por ejemplo, de crecimiento, ¿no? O expansión urbana de tipo informal en algunos casos, ¿no? ¿No? O problemas de contaminación de repente, ¿no? En aquellas áreas que se encuentran próximas al mar, ¿no? Hay problemas de contaminación también ahí, ¿no? O por ejemplo también algunas situaciones que hemos evidenciado, ¿no? Es la ocupación urbana que de alguna manera invade, ¿no? Aquellas áreas que están por lo menos delimitadas como áreas que tienen valor paisajístico, valor histórico monumental, etcétera, 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 ¿sí? Y el otro curso final, que es el curso de seminario, con eso termina, creo que ya, ¿no? Ese es el 10º ciclo, el seminario taller de urbanismo 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sílabus, ¿no? El sílabus lo que establece es, bueno, la fundamentación de la movilidad urbana y el transporte multimodal, ¿no? El análisis funcional de la ciudad como objeto de estudio y el diseño de un plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Realmente a veces cuando uno, ¿no? Revisa estos sílabus, en el cual, por ejemplo, se señala, ¿no? Que el alumno al final, bueno, va a tener que elaborar pues, un plan de movilidad urbana, ¿no? Y sostenible. Ese tipo de proyectos en realidad son bastante complejos, ¿no? Y que inclusive requieren, digamos, la participación de muchos especialistas, ¿no? Pues, y hablar, pues, que los alumnos de arquitectura en 10º ciclo van a poder desarrollar, pues, un plan de movilidad urbana sostenible. Eso se maneja en realidad, pues, ¿no? Hay escalas también de planes, ¿no? De proyectos, ¿no? Pero en sí, pues, un plan de este tipo requiere, pues, necesariamente la participación, ¿no? De varios profesionales, seguramente también, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta en relación a los 3 grandes grupos, ¿no? Que he presentado, ¿no? Los cursos de diseño urbano 1, 2 y 3, los cursos de planeamiento urbano 1 y 2, y los cursos de seminario y taller de urbanismo 1 y 2. ¿Sí ha quedado más o menos claro? Arquitecta, creo que los chicos como que todavía son muchos términos nuevos para ellos, ¿no? Me dicen, son términos nuevos definitivamente, ¿no? Están tratando de comprender un poco. Son bastantes palabras que no han escuchado antes, creo, ¿no? Ah, sí, pues. Ya me perdí Lo importante por ahí, ¿no ves? Sí. Por 2, dicen por ahí. No entendí, pero me encanta. Bueno, dice. por eso quise pues, hacer una introducción, ¿no? Un poco para que más o menos vayan comprendiendo el tema de ciudad, ¿no? Ciudad Claro. y territorio dentro del cual van a interactuar, porque todos estos 3 grandes grupos, digamos, de la línea de urbanismo necesariamente va a requerir, ¿no? Estos 2 elementos, la ciudad y el territorio, ¿no? En algunos casos, pues, el enfoque va a ser o más grande o más pequeño, es decir, la intervención va a ser a nivel de barrio, a nivel de sector, a nivel de distrito, a nivel, no sé, de área metropolitana, ¿no? O de repente también, pues, en los campos sectoriales, ¿no? O de repente el estudio se va a desarrollar en relación al tema de vivienda, ¿no? Al tema de los servicios públicos, al tema de los servicios básicos, la red vial y de transporte, ¿no? De repente las actividades industriales, las actividades comerciales, etcétera, 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 ¿sí? Pero no se asusten, chicos, no se asusten que, bueno, tienen 5 años un poco para ir Sí, pues, es lo que les estoy familiarizándose con esa terminología. Es lo que les comentaba por el chat justo ahorita, ¿no? Que se van a ir familiarizando a lo largo de la carrera. Pero lo importante, creo, de esta charla es que hayan comprendido un poco lo que es, ¿no? Ciudad y territorio, como usted menciona, y también que por ahí mencionó la importancia de lo que es comprender el urbanismo también en el área del diseño, ¿no? Porque uno puede crear, pero tiene que tener siempre en cuenta dónde es que va a crear, porque no solamente se Así trata es, ¿no? de modelar o sacar tus ideas, materializarlas, pero tienes que tener siempre en cuenta dónde es el lugar y analizar Creo que eso es lo principal Sí, que pensar un deben, poco ¿no? en el impacto, las consecuencias que tiene, ¿no? El hecho de desarrollar una propuesta de diseño, digamos, ¿no? Y cómo insertar el proyecto
en la ciudad, porque el proyecto se inserta en la ciudad, ¿no? O en el territorio, ¿no? Entonces, pensar un poco las implicancias, ¿no? De este tipo de proyectos también, ¿no? Entonces, esa es un poco la integralidad que se pide, pues, ¿no? Al momento de desarrollar, ¿no? un acto proyectual, ¿no? En términos de, bueno, para los chicos, ¿no? Proyectos, si quieren, por ejemplo, ¿no? Construir por ejemplo, alguien en el centro histórico, ¿no? Hay inversionistas que dicen, arquitecta, pero yo quiero poner una imprenta, ¿no? Una imprenta gigantesca acá en el centro. Pero bueno, ¿no? La condición que tiene el centro de la ciudad, ¿no? Que es, ¿no? una zona monumental, es incompatible, ¿no? Para ello, instalar, por ejemplo, actividades de tipo, ¿no? De tipo industrial, ¿no? No se puede instalar, no es compatible, para eso está el resto de la ciudad, allí no, ¿no? ¿Por qué no allí, no? Porque en realidad, pues, una industria, ¿no? En general, ¿no? ¿Qué genera? ¿Qué tipo de problemas genera? ¿O cuáles son, digamos, los principales requerimientos, ¿no? Que uno se pregunta, se necesita para poder plantear, ¿no? Una actividad de tipo industrial, ¿no? Obviamente en la industria se generan pues altos niveles, ¿no? De ruido, ¿no? Hay alta demanda, obviamente, de servicios también que dan soporte, ¿no? A la industria, ¿no? Pero el centro de la ciudad no tiene esas condiciones, ¿no? Imagínense que pongan pues un establecimiento industrial al lado de una vivienda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que puede acarrear, ¿no? Entonces, a veces nos llegan así, pues, ¿no? Requerimientos, porque nosotros evaluamos los proyectos en el centro histórico, ¿no? De qué puedo instalar allí y qué no, ¿no? Entonces, eso hay que también, pues, analizarlo también, ¿no? Entonces, igual les va a pasar a ustedes cuando en los cursos de taller de diseño tengan que hacer sus propuestas, ¿no? De diseño, ¿no? Ya sea de un centro comercial, ¿no? Ya sea, ¿no? De una edificación multifamiliar, ¿no? Solo para... ¿Tenemos tiempo, Mar? ¿Sí? Porque yo he preparado bastantes cosas, ¿ah? Podría en todo Pero creo que caso ir a la parte que cree que los chicos más puedan comprender, ¿no? Quizá no profundizar mucho en sí, yo algunos creo términos, que porque a veces se confunden, por ahí me comentan que se han perdido. Pero sí están bastante encantados, ¿no? Por ahí también me comentan que usted es una capa en el tema, ¿no? O sea, una experta, están bastante sorprendidos con todos los conocimientos. chicos, pero Así es. están durmiendo, algunos no se están durmiendo, algunos han dejado el chat abierto. Ay, No, sí están ¿cómo extraño hablando, mi Zoom? ¿Cómo está extraño mi Zoom que, para poder verlos ahí? está que escriben por acá, que siga, dicen, déjala, dice. Me enamoré, dicen por ahí. Sí, Ah, te iba a decir, Omar, no se puede mostrar, bueno, el chat. Puedo hacer ahorita, si no, lo que quiero usted... es, bueno, creo que en la presentación ya no los voy a, digamos, a casar con más cosas que había llevado, porque aquí se les había traído, por ejemplo, una presentación de intervenciones urbanas, pero bueno, de repente nos referimos más al caso de Trujillo mismo, ¿no? Para que con los cuales ellos están más familiarizados, ¿no? Dicen que siga, arquitecta, que normal continúe. Sí, seguro, ya. Así dicen, siga, ¿Sabes qué? arquitecta. Lo que quisiera más bien de repente abrir el Google Map para poder ubicarlos en Trujillo, como que me dicen que sí conocen Trujillo, bueno, los ubicamos ahí, ¿no? Claro, a ver, hágalo y Ya, luego pone compartir, o lo desactiva y vuelve a compartir de nuevo. ya, Normal, normal. sí. Quiero saber más, dicen por ahí. Bueno, es mejor, es mejor. Ajá. Como le dije, yo le encontré en realidad pues el gusto un poco a la arquitectura en el tercer ciclo, ¿ah? Ahí comprendí pues que eso era lo mío.